Gloria a Dios, que el Señor continúe bendiciendo en esta preciosa tarde a los hermanos y a los amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones de Benjamín Mora. Aquí estamos nuevamente con otro video y en esta ocasión tenemos un tema que creo que será de edificación para muchos. Y creo que después de muchos haber oído este tema, creo que van a reflexionar y tendrán que entender que Dios lo ama y no quiere que vaya a ese terrible lugar. Así que Dios le bendiga. Comenzamos con el tema en esta tarde ¿existe el infierno? ¿Mito o realidad? Ok, vamos a ver lo que dice la Biblia y en parte lo que dice la ciencia en cuanto a este tema. Primeramente yo quiero que usted entienda algo. La mayoría de personas viven la vida como que Dios no existe. ¿Por qué viven la vida como que Dios no existe? Porque la mayoría de la gente que está caminando en esta tierra no se detiene a pensar que nosotros estamos aquí de pasada y que pronto tenemos que irnos y que tenemos que dar cuenta después que salgamos del cuerpo y que a dónde vamos a ir si no obedecemos a Dios, si no buscamos a Dios en vida, es a un lugar que se llama infierno. Pero la mayoría viven una vida alejado de Dios porque como no creen que hay un más allá, como no creen que existe vida después de la muerte, como no creen que hay una condenación después de esta vida, pues entonces viven la vida como la viven. Pero estamos aquí en esta tarde para traer este tema. Primeramente vamos a hablar de la ubicación del infierno. ¿Dónde está el infierno? Bueno, gloria al Señor. El infierno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Está abajo. Está en el centro de la tierra. Lea conmigo lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol que está abajo. O sea, Seol, la palabra Seol, fue escrita en el idioma hebreo. Al traducirse, ¿verdad?, al griego, se traduce como Hades. Cuando la palabra Hades se traduce del griego al español, entonces ya viene siendo infierno. Gloria a Dios. De acuerdo a lo que dice la Biblia, el infierno está para abajo. ¿Dónde está el infierno ubicado? En la parte más baja de la tierra, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y lo vamos a ver más para adelante. Gloria al Señor. Entonces, ¿de dónde le surge a muchas personas creer o predicar o hablar que no existe vida después de la muerte? Que después que uno se muere, todo se acabó. Bueno, no es un secreto para nadie que muchos de nosotros sabemos que la mal llamada secta de los testigos de Jehová van tocando de puerta en puerta por el mundo, confundiendo a mucha gente, engañando a mucha gente, porque muchos le han creído su mentira, diciendo que ya después que uno muere, se acabó todo, que no existe nada más. Pero esto es una pura falacia, esto es una pura mentira. Alabado sea el nombre del Señor, porque el infierno sí es real, como lo vamos a demostrar en esta tarde por la misma palabra de Dios. Así que, gloria al Señor. Este concepto mayormente surge de los testigos de Jehová. Creer que no existe nada más después de la muerte. Pero esto es un engaño. Es un engaño porque el mismo enemigo de la justicia, que se llama Satanás, es el que le mete en la cabeza a esta gente esta falsa doctrina para que la persona crea en esto. Y una vez que cree en esto, lo hacen preso de una creencia falsa. Alabado el nombre del Señor. Y una vez que esa creencia falsa entró a la vida del individuo,
entonces ya él está engañado. ¿Y qué hace esa persona que está engañado? Sigue engañando. Alabado el nombre del Señor. Pero los testigos de Jehová, ellos aparentemente ignoran que existen dos palabras que los enredan. La primera palabra que existe, vamos a hablar de dos palabras, es el Seol. Gloria a Dios. Que se tradujo al griego como Hades, como le decía ahorita, que en español significa infierno. Se entiende como un lugar de tormento para las almas después de la muerte. Después de la muerte. Este lugar es un lugar de tormento. Y este lugar no fue creado para el ser humano. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué muchos seres humanos caen allá? ¿Por qué razón? Porque siguen la misma, alabado el nombre del Señor, conducta que siguió el enemigo de la justicia. Y como ellos siguen la misma conducta que siguió el enemigo de la justicia, que es el diablo, de rebelarse contra Dios, de no obedecer a Dios, de no serle fiel a Dios, pues entonces ellos vienen cayendo en el mismo lugar donde más luego también Satanás va a caer con todos sus demonios. Por eso muchos van allá. La gente dice, Dios no puede ser tan bueno que envíe a sus hijos al infierno. Claro está, a sus hijos Dios no los va a enviar al infierno. Ahora, ¿a quién? ¿Quiénes irán al infierno? Todos aquellos hijos de Satanás que obedecen a Satanás, que viven en el pecado, enredándose todos los días más en el pecado, sin tener en cuenta a Dios en la vida de ellos. Aquellos que tomaron la decisión, alabado el nombre del Señor, de vivir toda su vida lejos de Dios. Esas personas irán allá, pero los hijos de Dios no iremos allá. Ellos dicen bien claro, Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. Eso está claro, a sus hijos Dios no lo va a enviar al infierno jamás. Ahora, colócate tú, averigua tú, en qué lugar tú estás, qué posición tú estás. ¿Estás tú en la posición de los hijos de Dios? Yo creo que no. Si no has tomado todavía la decisión por Jesucristo de servirle a Dios de todo corazón, no de boca, porque de boca todo el mundo le sirve. Todo el mundo dice que está arrepentido. Todo el mundo dice, alabado el nombre del Señor, que ellos son cristianos. El cristianismo ahora mismo es una moda. La mayoría de la gente son cristianos, pero no cambian de vida. Eso no te hace hijo de Dios. Lamentablemente, el que una persona diga yo soy hijo de Dios, eso no lo hace hijo de Dios. Lo que hace a la persona ser hijo de Dios es confesar a Jesucristo como Salvador, tomar la decisión de un verdadero arrepentimiento, y entonces cuando tú hagas eso, puedes colocarte en la fila de los hijos de Dios. De lo contrario, no puedes decir ni siquiera que eres hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces la primera palabra que aparece es Seol, en el hebreo y en griego Hades, que al español se traduce como infierno. Se entiende como un lugar de tormento para las almas después de la muerte. En tanto que la palabra Kever, ¿por qué queremos hablar de Seol? Antes de que entremos a otras dos palabras que vamos a hablar ahora. ¿Por qué queremos hablar del Seol? Porque ellos dicen, piensan o creen que el Seol lo que significa es la tumba. Pero lamentablemente no es así. Y vamos a ver por qué. El Seol no es la tumba. Porque el Seol es el lugar a donde parten las personas después que mueren. El hombre es tripartito. El hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Alabado el nombre del Señor. Cuando se produce la muerte, lo que se produce es una separación del espíritu y el alma que salen, abandonan, desalojan el cuerpo. Entonces, si la persona no ha vivido de acorde a lo que dice la palabra de Dios, si no buscó a Cristo en esta vida, si no se arrepintió de sus pecados de todo corazón, pues entonces a la hora de la muerte, esa persona, esa alma, junto con el espíritu, irán a ese lugar de condenación llamado Seol en hebreo, llamado en griego Hades y traducido al español como infierno. Lamentablemente, eso no lo decimos nosotros, eso no lo inventamos nosotros,
Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, eso está en usted, en la persona que me escuchan, si usted quiere creer en la Biblia o no. Porque hay muchas personas que dicen, yo no creo en la Biblia. Bueno, lamentablemente eso es un error. Porque si no cree en la Biblia, entonces ¿en qué va a creer en cuanto a la salvación? Porque la Biblia es la que habla de la salvación. La Biblia es la que habla de Dios. Es una ignorancia que muchas personas tienen, alabado el nombre del Señor, de decir que no creen en la Biblia, pero ellos dicen que creen en Dios. Entonces, ¿cómo pueden creer en Dios si no creen en la Biblia? ¿Cómo pueden creer en Dios si no creen en su palabra? No tiene lógica esto, ¿verdad que no? Yo creo que no tiene lógica. Gloria al Señor. Entonces, en tanto, la palabra que ellos emplean para, bendito el nombre del Señor, para decir que el Seol significa tumba, es la palabra kever, que se traduce al griego como meneminión. Meneminión es sencillamente tumba o sepulcro. Por demás, tenemos entendido como el lugar donde se depositan los cadáveres en los cementerios. Kever o meneminión es una palabra griega, ¿verdad?, que se traduce al español como tumbas. Ahora, ahí es donde va el cadáver de la persona cuando muere. Pero cuando la Biblia habla de Seol, es algo muy distinto. Porque la palabra kever se puede traducir, alabado el nombre del Señor, también keverín. La palabra keverín se traduce como tumbas. Pero cuando hablamos de kever, está hablando en singular, significa tumba. Pero también se traduce keverín, que significa tumbas en plural. O sea, está hablando de muchas. Pero la palabra Seol en la Biblia no aparece, nunca aparece en plural. Siempre aparece en singular, dando Dios a entender que existe solamente un solo lugar de condenación. Hay personas, alabado el nombre del Señor, que creen que después de esta vida, cuando uno muere, que uno sale del cuerpo, hay un lugar intermedio. No es un secreto para nadie. Alabado el nombre del Señor, que en la iglesia tradicional se le enseña a la gente que después que uno muere, uno va a un lugar intermedio llamado purgatorio. Cuando esto no tiene apoyo bíblico. Eso no existe en la Biblia. La Biblia habla que hay dos caminos. Uno va a la vida y otro va a la condenación, a la perdición. Ya lo leímos en Proverbios, que el camino al entendido es hacia arriba para apartarse del infierno que está abajo. Ahora, el que no es entendido camina por el camino de abajo, del que va para abajo. Porque todo aquel que persiste en el pecado, andando en el pecado, practicando pecado y no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta que un día en la vida Dios lo va a llamar y lo va a juzgar. Alabado el nombre del Señor. Como dice la Biblia, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Gloria al Señor. Entonces seguimos. Los lugares de tormento para las almas han sido traducidos en las Escrituras con la siguiente palabra: Seol en hebreo, Hades en griego y Gehenna y Tártaros. Gloria al Señor. Hagamos a continuación su descripción con una explicación bien clara. La palabra Seol en hebreo se halla 65 veces en el original del Antiguo Testamento, en el original hebreo. Se encuentra 65 veces. Gloria a Dios. Cipriano de Valera tradujo la palabra Seol como infierno, o cima, o profundidad. Al traducir la Biblia, algunas veces Cipriano Valera optó por traducir sepulcro o sepultura cuando vio que la palabra Seol se refería a lo justo, y tradujo como infierno el lugar para las almas de los impíos. Pero
está escrito, así como lo dice la Biblia, es que tenemos que entenderlo. Gloria a Dios. Pero esta transcripción, ¿verdad?, es errada. Pues, en definitiva, la sepultura no es el infierno. Es más bien el lugar donde van las almas de las personas, pero no su cuerpo. Desde el momento de su muerte hasta su resurrección. En la Reina Valera, Seol se traduce como infierno, que es el lugar reservado para las almas de los malvados y rebeldes, que rechazan la salvación y no se arrepintieron mientras estaban aún con vida. Eso está claro. Pero Cipriano de Valera, al traducir, ¿verdad?, la Biblia, cuando vio que la palabra Seol se refería a lo justo, la tradujo como infierno. Pero no, la palabra Seol se aplica a aquellos malvados, a aquellos que vivieron toda una vida lejos de Dios, y al final luego el alma de ellos irá allá. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia y lo vamos a ver. Gloria al Señor. La palabra Seol en hebreo siempre aparece en singular. Las escrituras no hablan de Seoles, no hablan de Seoles en plural, no hablan de Seoles. Como si existiera un Seol para cada persona que muere. Este es un solo lugar gigantesco donde van las almas de todos los rebeldes. Se traduce infierno y no infiernos para cada persona. La palabra Seol o Hades se refiere únicamente a espíritus que han partido de esta vida y no a los cadáveres de las personas. Una profecía en torno al mismo Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice. Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Según este pasaje, el alma, escribió bien el salmista, ¿verdad? El alma de Jesús, al morir en la cruz, descendió al infierno o al Seol. Lo sorprendente de esto es que al citarse este versículo en el Nuevo Testamento, lo traduce al griego usando la palabra Hades. En los Salmos se traduce como Seol. Cuando encontramos la traducción en el Nuevo Testamento, se traduce como Hades. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que la parte espiritual de Dios sale, aquí la Biblia la traduce como alma, porque el alma es un cuerpo espiritual parecido a este cuerpo, alabado el nombre del Señor, pero espiritual. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor entra en la agonía y sale del cuerpo, la Biblia dice que descendió a la parte más baja de la tierra. Fue al mismo Hades. Fue al mismo Seol o infierno traducido. Gloria a Dios. Pero aquí el salmista está diciendo, hablando por el Espíritu, hablando de los padecimientos del Señor, está diciendo, no permitirá o no dejará mi alma en el Hades. Cuando yo descienda, lo que el Señor está diciendo, cuando yo descienda al infierno, gloria a Dios, el Señor, mi Padre, no me va a dejar en el Hades, ni permitirá que mi santo vea corrupción, o sea, que el cuerpo se corrompa, que el cuerpo que estaba en la tumba, en la cueva donde lo enterraron, entrara en pudrición. Entonces, el alma del Mesías, el alma del Señor, no fue dejada en el infierno, de acuerdo a lo que dice la Biblia aquí, dando a entender perfectamente que existe un lugar de condenación para aquellos rebeldes, para aquellos que no obedecen a Dios. Alabado es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 27, dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Allí lo confirma también. Gloria a Dios. Confirmando lo que dice, ¿verdad? El Salmo 16, versículo 10. Y esto no es algo ajeno a la mentalidad del mismo cristianismo, pues el mismo credo de la fe de la religión católica romana dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso lo dice el mismo credo católico.
Entonces yo no entiendo cómo ellos pueden enseñar y decirle y engañar a la gente que después que una persona parte de aquí, gloria a Dios, va a un lugar intermedio llamado purgatorio, donde va a purgar sus pecados. Pero es un negocio, porque según ellos, la persona no sale de allí si no pagan misa, si no dan dinero para hacerle la misa, no salen. Esto es un negocio. Pero el mismo credo católico está diciendo que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto y resucitado y descendió a los infiernos. Es el mismo credo de ellos lo dice. Entonces yo no entiendo cómo pueden predicar semejantes barbaridades, semejantes falacias, semejante blasfemia, semejante engaño, mentira a la gente, para engañar a la gente. Gloria a Dios. Con ello vemos que el Mesías fue al Seol, traducido del hebreo al griego como Hades y al español como infierno. Y no solo a la tumba como lo declaran muchos. No fue solamente a la tumba. O sea, Jesús cuando murió, simplemente el cuerpo no solamente fue el cuerpo a la tumba, el cuerpo fue enterrado, pero el alma del Mesías, el alma de Jesús, descendió al infierno. Descendió al infierno. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Bueno, el que usted no cree en la Biblia, ese no son mi problema. Mi problema, alabado el nombre del Señor, está si yo no le digo a usted lo que dice la Biblia. Lamentablemente, amado amigo que me escucha, amado hermano, porque también lamentablemente hay que decirlo. Dentro de nosotros mismos, el pueblo de Dios, hay personas que tampoco creen en el infierno. Y eso es un error. Eso es un error. Porque el no creer lo que dice la Biblia, nos estamos metiendo en un grave problema. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese problema no es con el ser humano. Ese problema que uno se va a encontrar es con el mismo Dios. Alabado el nombre del Señor, por no creer en lo que Él dice. En una ocasión Jesucristo dijo, yo no he venido para condenar el mundo, alabado el nombre del Señor, ni para juzgar el mundo. La palabra que yo he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Gloria a Dios. Aquí hay un versículo que habla bien claro, ¿verdad? Hablando el Señor de su bajada al infierno. Y lo vamos a ver. Y aquí vamos a entender mejor lo que le estábamos hablando al principio de la ubicación del infierno. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40 dice, Jesús respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesucristo está diciendo, porque le estaban pidiendo señales, le decían los fariseos, le decían, ¿verdad?, los intérpretes de la ley de aquel entonces, le decían, ¿qué señal tú haces? Si tú eres hijo de Dios, ¿qué señal tú haces? Y Jesús dijo, esta generación es mala, es adúltera y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vamos a ver lo que dice el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. En el centro de la tierra, parte baja. Alabado el nombre del Señor. De acuerdo a lo que dice la ciencia, hacia el 1000 kilómetros de profundidad, se encuentra un lugar hueco, donde el calor que sube de ahí, sube por encima de los 1000 grados centígrados Fahrenheit. Entonces, allí dicen ellos que hay acero derretido, que ríos de lava corren en ese lugar. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ellos no entienden que ese es el infierno, pero la Biblia dice que Jesucristo descendió al mismo corazón de la tierra. Alabado sea Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesús descendió al corazón de la tierra, está hablando claro de que con la muerte no se termina todo. De que con la muerte apenas comienza la vida. Porque cuando uno muere, sale del cuerpo, entonces uno pasa a la eternidad, ya no muere. El alma pasa al mundo espiritual. Ya no vuelve a haber muerte jamás. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si la persona vivió para Dios, si la persona buscó a Dios, si la persona se arrepintió y confesó a Cristo como Salvador
irá a la gloria. Si no lo hizo, no importa lo bueno que tú te crees que eres, no importa los méritos, ¿verdad?, que tú tengas, no importa los bienes que tú hayas hecho, los favores que tú hayas hecho, alabado el nombre del Señor, nada de eso puede salvar a un ser humano. Nada de eso. Quien salva a la persona es Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien salva a la persona. Cuando la persona nos acercamos a Él, creemos en Él, nos arrepentimos del pecado y lo aceptamos como único y suficiente Salvador. Es lo único que puede librarnos de ese terrible lugar de tormento. Entonces, Jesucristo lo dijo bien claro, que iba a descender a la parte, ¿verdad?, del corazón de la tierra. Allí está ubicado el infierno. Gloria a Dios. Si con la muerte se hubiese acabado todo, la Biblia dice que Jesús fue solamente a la tumba. Dijera así claramente, lo dijera claramente, que Jesús solamente fue a la tumba. Pero lamentablemente no. Jesucristo dijo que Él iba a descender al corazón de la tierra. El problema de muchas personas que creen que nosotros somos este cuerpo, y nosotros no somos este cuerpo. Nosotros vivimos en este cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Yo vivo dentro de este cuerpo. Dentro de este cuerpo yo estoy viviendo por medio del alma. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las intenciones. El alma es la persona espiritual. El alma es lo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios en el área espiritual. Alabado el nombre del Señor. Entonces yo no soy este cuerpo. Tampoco Jesús era ese cuerpo que murió en la cruz. Jesús era quien estaba dentro de ese cuerpo. Y Él dice, yo voy a descender a la parte del corazón de la tierra. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso está más que claro. Entonces la palabra hebrea para tumba es kever, no Seol, como muchos quieren traducir y engañar a las personas diciendo que el infierno no existe. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Y las Escrituras dice, con respecto al cuerpo de Jesús, que tras su muerte su cuerpo sería llevado al kever. Gloria a Dios. Jesucristo antes de morir lo dijo claro, ¿verdad? Que Él iba a morir, que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero antes que muriera también dijo que iba a descender al corazón de la tierra. Allí está el infierno. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto al kever. La Biblia también habla de Jesús y habla del cuerpo. Como habla de su persona espiritual, también habla del cuerpo. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí está hablando de su sepultura, hablando de tumba o kever. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura. Está hablando de la sepultura del cuerpo. Pero cuando Jesús dice que iba a descender al corazón de la tierra, está hablando de la parte espiritual, está hablando del alma. Es importante, amado amigo y amados hermanos que me escuchan, alabado el nombre del Señor, que entendamos esto. Porque cuando la persona no cree que existe un lugar de condenación, vive una vida ajeno a lo que es la voluntad de Dios, muy lejos de Dios. Vive una vida revolcándose en el pecado. Gloria al Señor. Pero cuando la persona sabe que este lugar existe, que es real, pues entonces la persona tiene que entender que tiene que refugiarse en Dios. Alabado el nombre del Señor. Porque el único que puede librar un alma, el único que puede librar a una persona de ese lugar de tormento, se llama Dios. No hay otra forma de librarse de ahí. Eso de que existe un lugar intermedio, no crea eso, eso es mentira. Eso es lo que Satanás quiere, que muchas personas crean que hay un lugar intermedio, para que la persona siga pecando y al final entonces llevárselo al infierno. Gloria al Señor. Entonces este pasaje habla bien claro que el cuerpo de Jesús fue a la tumba. Repetimos, el alma va al Seol. En hebreo, traducido al griego como Hades.
y traducido al español como infierno. Entonces, alabado el nombre del Señor. El alma va al Seol y el cuerpo va al Keber, que son cosas muy distintas. El alma y el cuerpo son muy distintas. De acuerdo a lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que el hombre está compuesto de tres. El hombre es un ser tripartito, el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Usted lo puede buscar en sus Biblias. Gloria a Dios. Entonces el cuerpo va al Keber y el alma de la persona, cuando muere sin Dios, va al Seol o infierno. No existe en el idioma original muestra de que las almas fuesen al Keber. No existe eso. En la Biblia no existe esto. En ninguna traducción usted encuentra que el cuerpo de la persona, alabado el nombre del Señor, simplemente se quedó y ya. La persona murió y ya se acabó todo. Eso es mentira. El cuerpo va a la tumba y el alma va al Seol o infierno si no se arrepintió, si no buscó a Dios. Lamentablemente eso es así, mis amados hermanos y amigos que me estás escuchando. El objetivo nuestro no es juzgar a nadie, no es condenar a nadie, no es mandar a nadie al infierno. El objetivo nuestro es darle a entender a usted la palabra de Dios para que se aperciba, para que usted entienda que tiene un alma que salvar, para que usted entienda que tiene que escapar de la condenación, para que usted entienda que tiene que librarse de la condenación y solamente por medio de Jesús puede hacerlo. Hay un camino de escape. Hay un refugio eterno, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios no quiere que tú vayas a ese lugar, pero lamentablemente ese es el rumbo que muchas personas llevan. La Biblia dice claramente: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Pero estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Muchos van rumbo, caminando a ese lugar de tormento, pero Jesucristo te dice en esta tarde, Jesucristo te abre sus brazos de amor y te tiende una invitación. Si tú quieres ser librado de ese lugar, debe de confesarlo como único y suficiente Salvador, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Alabado el nombre del Señor. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que Dios le bendiga mucho. Si tú has entendido este mensaje,